terminar, porque además coincide con el horario del programa. Así que bueno, veremos. Veremos. Bueno, y ya estamos en comunicación con el diputado Javier Milei, candidato presidencial de La Libertad Avanza. Hola Javier, te saludamos Gastón Reuteber, Cecilia Domínguez y quien te habla, Alejandro Alfie. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Y qué tal, equipo? Un gusto enorme hablar con ustedes. Bueno, lo mismo digo, y vamos a arrancar por las dos preguntas que les estamos haciendo a los oyentes, que son: ¿qué le dirías al gobierno por el 8,4% de inflación que anunció el INDEC y por qué el gobierno no logra bajar la inflación? La primera, te avisé. La segunda, no me escuchaste. Es decir, con una canción respondería. A ver, no, claro, es que es verdad. La verdad es que nosotros hemos hecho un trabajo profundo en dar esta pelea, señalando de que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta, ya sea o porque sube la oferta o porque cae la demanda, o las dos cosas a la vez, y eso hace que pierda poder adquisitivo la moneda y todos los precios expresados en unidades monetarias suben. A ver, este gobierno en los 3 primeros años ha emitido por el equivalente de 16 puntos del PBI, ha emitido 3 bases monetarias, es decir, era inexorable que iba a haber inflación. Eso tiene que ver con lo que se llama la emisión monetaria pasada. Pero también hay un problema con la emisión monetaria presente, que tiene que ver con el déficit fiscal, que tiene que ver con los programas estos para la soja, para comprar dólares. Y también hay un problema con la emisión monetaria futura, que tiene que ver con las LELIQs. Para tener un orden de magnitudes, las LELIQs hoy son 2,5 veces la base monetaria. Quiere decir que estamos en niveles similares a los del primer trimestre de 1989, es decir, la antesala de la hiper. Cuando vas a decir la antesala de la hiper del 89... Exacto, la hiperinflación de Alfonsín. Es como, el nivel que vos tenés de pasivos remunerados de hoy, o sea, las LELIQs, contra la base monetaria, que es una relación de 2,5 veces, es el mismo número que tenías vos en el primer trimestre de 1989. Javier, hablando de economía, ¿no? Y de inflación y de base monetaria. No. Con el dato que les acabo de decir. No, nos quedamos helados, pero yo quiero tratar de entender un poco qué es lo que tiene en mente. Digo, imaginemos que, llega octubre, faltan un montón de instancias todavía, pero llega octubre y usted es elegido presidente. ¿Cuánto tiempo cree que va a pasar hasta que usted pueda controlar este desastre? Es decir, lo escuché en varias entrevistas diciendo que no va a llevar tanto tiempo como la mayoría de la gente cree. Pero ¿qué es lo que usted tiene en mente? No, a ver, hay una cuestión que tiene que ver con los rezagos de las políticas monetarias, que son, en Argentina oscila entre 18 y 24 meses. Aun cuando vos cortaras el flujo de emisión hoy, ¿sí? Cortás hoy la emisión monetaria, tenés que esperar entre 18 y 24 meses para que baje la inflación. De hecho, cuando vos lo hiciste con la convertibilidad, vos venías de dos hiper, la de Alfonsín y la primera parte del gobierno de Menem, vos pusiste la convertibilidad en abril del 91 y recién Argentina era el país con menos inflación del mundo en enero del 93. Es decir, vos ahí, por ejemplo, te pasaron 20 meses. Es decir, que oscila entre 18 y 24 meses terminar con la inflación, pero vos para terminar con la inflación vos tenés que tener un programa económico consistente. Es decir, y el programa económico consistente no es solamente un problema de política monetaria, es un problema también de política fiscal, y tenés que tener una clara definición en un montón de aspectos de la economía. O sea, nosotros, por ejemplo, cuando definimos nuestras reformas de primera, segunda y tercera generación, eso en realidad es un programa que excede a nosotros mismos, porque es un programa pensado para 40 años y que Argentina vuelva a ser una potencia mundial. Lo que son las reformas de primera generación, vos tenés que arrancar con una reforma del Estado para bajar el gasto público, para bajar los impuestos, ¿sí? Y básicamente una fuerte agenda desregulatoria. O sea, si vos no haces eso, se te va a hacer muy difícil que vos tengas un programa económico que sea creíble. Entonces,
todas este conjunto de reformas van en simultáneo. También, digamos, en simultáneo nosotros estamos proponiendo la reforma del sistema laboral, y una vez que vos sos competitivo fiscalmente, que sos competitivo laboralmente, estás en condiciones de abrir la economía. Es un programa de reformas que incluye varios aspectos, no es solamente la cuestión monetaria. De todas maneras, la dolarización, que es como habitualmente se la llama, que en realidad tiene que ver con eliminar el Banco Central en un sistema de competencia de monedas donde los argentinos históricamente eligieron el dólar, es a los efectos de liquidar el Banco Central. Vos vas, en alguna moneda lo vas a tener que liquidar, en alguna moneda vas a tener que hacer las transacciones, pero esa moneda también puede cambiar en el tiempo porque los agentes deciden tomar otra moneda. Y esto es libre de cómo la sociedad se va a mover. O lo pongo en estos términos: supongan que ustedes estuvieran en el sector petrolero. Lo más probable es que hagan sus contratos en WTI. Y si fueran, digamos, que es el precio del petróleo, si ustedes, o sea, estuvieran en el sector del gas, harían contratos en BTU, que es el precio del gas, y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa si el Congreso que a usted le toque no lo deja avanzar con todas estas reformas? Porque digo, son reformas estructurales que requieren del trabajo del Congreso también, ¿no? Sí, absolutamente. En ese sentido, nosotros vamos a enviar las reformas al Congreso. La pregunta es, ¿por qué estarían en contra de un conjunto de reformas que la evidencia empírica avalan que generarían mucho crecimiento económico? O sea, la primera pregunta es esa. Es decir, ¿por qué las bloquearían? Es decir, porque cualquiera que tenga buenas intenciones y que además mire la evidencia empírica no tendría por qué estar rechazando esto. Entonces ahí la discusión pasaría a otro plano. Nosotros no tenemos ningún tipo de problemas que hagan, o sea, si quieren bloquear, porque verdaderamente los intereses de los políticos corruptos no quieren ceder sus privilegios. Nosotros estábamos pensando en consulta popular y me pareció mucho más interesante ir directamente por un referéndum, o sea, que sea vinculante. Entonces, que tenga que pasar por el Congreso, y que si el Congreso le demuestre que no quiere escuchar la voluntad de los argentinos, eso me parece todavía mucho más interesante. Y que si llegara a salir mal, también tengo plan B, porque lo que haríamos es una sobrereacción del ajuste fiscal, y eso sí está en nuestras manos. Recién usted decía que hay que esperar unos 18 a 24 meses para que baje la inflación, ¿no? Y hablaba de este gran programa. Sí, no es instantáneo. Sí, bueno, y en el medio, ¿en el medio qué? Bueno, en el medio nosotros también tenemos una malla de contención en el plano social, por si las velocidades de ajuste no acompañan. O sea, si, por ejemplo, si el proceso de estabilizar, por ejemplo, es mucho más rápido si vos dolarizás, estabilizar, que si lo haces con tipo de cambio fijo o si lo haces con tipo de cambio flexible. O sea, hay distintas alternativas para hacerlo. Obviamente que cuanto más tarde se recomponer demanda de dinero genuina, o sea, eso te tarda mucho más tiempo. Pero nosotros, o sea, si a nosotros no nos acompañan con con esas reformas, de vuelta, nosotros no tenemos problema en sobrereaccionar la política fiscal para absorber más pesos de la calle y para que la inflación baje más rápido. Pero hay cosas que, o sea, no podés hacer milagros, por decirlo de alguna manera. Es decir, más o menos los tiempos de los rezagos de la política monetaria son entre 18 y 24 meses. Si alguien te dice que lo puede hacer antes, bueno, no sé cómo lo va a hacer, digamos, dada la evidencia empírica. Es casi media gestión lo que habría que esperar. En cierto punto, ¿no? Digo, no, es cierto si vos querés, pero a ver, si yo lo pongo en otra perspectiva, no lo hizo el kirchnerismo, entonces terminó con 8% de inflación promedio. Como no lo hizo el segundo gobierno, se fue a 20, como no lo hizo en el tercer gobierno, se fue a 30, como no lo hizo Macri, se fue al 40, y hoy estamos arriba del 100. Para tener un orden de magnitudes de lo que es 100% inflación, quiere 108, ¿no? Los últimos 12 meses. Pero si tomo la punta, estoy en 150. Si tomo lo que es alimentos, estoy en 200. Y además tengo indicadores de inflación de reprimida que tienen
que oscilan entre 50 y 100 puntos porcentuales. Entonces, bueno, uno puede decidir no hacerlo. Ahora digo, se nota que cada vez vamos a inflaciones crecientes. O sea, tratar de buscar las soluciones que, digamos, le queden cómodas a los políticos, bueno, eso es lo que está pasando. O sea, nunca terminamos de terminar con el problema. Mira, hay una frase muy linda de Thomas Sowell que dice: la primera ley de la economía es la escasez. Y la primera ley de la política es ignorar la primera ley de la economía. Entonces, si vos te vas a guiar por lo que dicen los políticos, bueno, así estamos. O sea, cada vez no vas peor. Hoy ya tenemos 45% de pobres, 10% de indigentes, un tercio de los trabajadores que trabajan son pobres. Entonces, bueno, si alguien quiere seguir con este sendero decadente, bueno, ok, que le explique a la sociedad que los quiere seguir empobreciendo. Ahora, Javier Milei, también los que son críticos de tu propuesta, plantean que es muy difícil implementar una dolarización, por ejemplo, en un país que no tiene dólares. ¿Cómo se resolvería eso? Bueno, eso es relativo. O sea, en los colchones argentinos hay 300.000 millones de dólares. O sea, que no es que no hay dólares. Lo imposible es querer recrear una moneda cuando vos no tenés demanda. Es decir, mirá qué interesante. Yo estaba al aire esperando a ustedes, ¿no? Entonces, que los felicito porque están en el segundo lugar y con casi 19% de audiencia, ¿no? Gracias. Ahora, yo les hago una pregunta. Eso del otro lado se llama demanda. Sí. O sea, y ustedes sostienen el programa porque tienen ¿qué cosa? Demanda. ¿Qué pasa si el rating fuera 0? 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 2 meses. No estaríamos 5 meses, acá. ¿qué pasa? No estaríamos. Exacto. Lo mismo pasa con cualquier otro bien de la economía. Si vos no tenés demanda, ¿el precio cuál va a ser? 0. ¿No? Bueno, el peso nadie lo quiere. O sea, no es reserva de valor, no es unidad de cuenta. O sea, solamente lo retenés en las manos porque hay algo que se llama curso forzoso. Es decir, el Estado apunta de pistola obligándote. Entonces, en ese sentido, ahí vos no tenés demanda genuina. Quiere decir que el peso, si fuera por los argentinos, desaparecería. Eso quiere decir que el nivel de precios tiende a infinito. Es decir, los argentinos no quieren la moneda. Entonces, cualquier intento de política monetaria, cualquier intento que hagan los políticos por imponer una moneda, chocan contra que la gente no quiere. Entonces, eso, inexorablemente, deriva en inflación. Claro, pero ¿quién te daría los dólares para hacer esta dolarización? Porque vos decís, bueno, a partir de ahora, no sé, vamos al dólar. Pero la Argentina no recibe dólares. Entonces, a ver, ¿cómo vamos haces? por punto. Está bien, Alejandro. Lo que quiero, el primer punto es entender que no hay demanda de pesos. Sí, eso está claro. Bien, ok, ahora, hay una segunda cuestión, es cómo técnicamente se resuelve el problema de los dólares. Es decir, lo primero que hay que descartar es algunas mentiras que dicen algunos economistas, que se necesitan 50.000 millones de dólares, 70.000 millones de dólares. Eso es falso. Es falso, ¿por qué? Porque la base monetaria son 11.000 millones de dólares y las LELIQs son 24.000 millones de dólares. O sea que yo tengo que estar rescatando 35.000 millones de dólares. Es decir, con lo cual cualquier cuenta que exceda los 35.000 millones de dólares está mal. ¿Sí? Porque es el valor de los pasivos que tiene, y cuando dice el tipo de cambio de 10.000, todas esas cosas también están mal. O de 1.000, o de 3.000, o de 5.000, está mal. O sea, al tipo de cambio que vos tenés hoy, los pasivos del Banco Central cuestan 35.000 millones de dólares rescatarlos. Ahí vos tenés distintas alternativas. Primero es que el cómputo de reservas en la liquidación del Banco Central no es el mismo que la contabilidad del Fondo Monetario Internacional. Ejemplo, cuando vos haces con la contabilidad del Fondo Monetario Internacional, los DEX los tenés que sacar, ¿sí? Cuando vos vas a dolarizar, los usás porque es parte de tus reservas, lo mismo que tiene que ver con la cuenta del BIS, ¿sí? Con lo mismo que tiene que ver con la cuenta de oro. Entonces, vos en realidad no necesitas conseguir 35.000 millones de dólares. Por ejemplo, la posición de oro son 4.000 millones de dólares y la de DEX son 2.000. O sea que entre una cosa y la otra vos necesitas conseguir 25.000 millones de dólares para hacer la dolarización. Limpiando todo, es decir, limpiando la base monetaria y limpiando las LELIQs, que es un caso el más extremo de todos.
Javier, dame un segundo, por favor. Pero al mismo tiempo, el Banco Central tiene títulos públicos por el equivalente de 75.000 millones de dólares. Que si hoy a mercado cotizan a un tercio, ahí tenés los 25.000 millones de dólares que te faltan y con eso dolarizás. Javier, vamos un poco al terreno político. ¿Cuál es el escenario que vislumbra usted y qué opinión tiene sobre Larreta, Bullrich, Massa y los que se perfilarían como posibles rivales, ¿sí?, en una elección general? ¿Cuál es la visión que usted tiene sobre ellos? A ver, lo importante para nosotros es lo que hacemos nosotros. Y hoy, desde mi punto de vista, nosotros estamos en un empate técnico con el kirchnerismo. Creemos que hay una pequeña luz de ventaja para Juntos por el Cambio. Ajá. Y después estamos nosotros en un empate técnico con el kirchnerismo. Si el gobierno sigue cometiendo las atrocidades que está cometiendo y nosotros no cometemos errores no forzados, podríamos estar entrando en un balotaje. Y eso hace que, independientemente de quién esté del otro lado, nosotros tenemos muchísimas chances de ganar. Y dado esto que dice, ¿cuál es el plan de acción para los próximos meses? Nosotros el plan de acción es seguir explicando nuestra propuesta. Si vos te fijas, desde hace bueno, acá un oyente, nosotros... Milei, disculpe que lo interrumpa, dice que manda varios mensajes, a ver si no nos deje el nombre, pero dice que a la gente le falta probablemente mucho conocimiento económico probablemente para entender su propuesta, que hay mucha gente que ni siquiera pudo terminar el secundario, entonces, bueno, ¿cómo entender su proyecto? Entonces tendré que trabajar más en mis Alejandro skills como divulgador. Pero está bien, o sea, entonces tendré que hacer un mayor esfuerzo para divulgar mejor y trataré de seguir haciéndolo y trataré de divulgar. O sea, a veces es así, o sea, yo algunas reformas a veces las explico más fácil y otras son muy complejas y a veces cuando no llegan con la profundidad que deberían llegar. Entonces, si no se me entiende, seguiré tratando de explicar y lo haré de la mejor manera posible. Y bueno, o sea, pese a que yo creo que soy un buen divulgador, pero no importa, o sea, yo siempre estoy dispuesto a escuchar las críticas y mejorar, o sea, no tengo problema. De hecho, creo que mis skills en los últimos años han mejorado bastante. Usted en un eventual mano a mano con Bullrich o con Larreta, ¿no? A Larreta lo ha criticado bastante duro, con Bullrich es bastante más moderado, ¿no? ¿Qué escenario imagina con Larreta? Pero yo no soy... Pero no, lo que quiero aclarar es que yo no soy crítico de la persona, soy crítico de las ideas. O sea, yo creo que Larreta defiende las ideas que hundieron al país. Nada más que él dice que lo hace con buenos modales y que lo va a hacer bien. Eso Hayek lo llamaba la fatal arrogancia. Esto es como creer que el comunismo se puede hacer bien, que es lo que él cree. Entonces, si el comunismo lo aplicás bien, en lugar de haber matado 150 millones de seres humanos, hubiera matado probablemente muchísimos más. Entonces, o sea, estas ideas, que son la base de la decadencia argentina, aplicarlas de manera eficiente, llevaría a la destrucción del país. Eso es lo que yo creo. O sea, en el caso de Bullrich no adhiere a ese mismo conjunto de ideas, son bastante distintas. Javier, te hago una consulta, porque a nosotros nos gustaría hacer 10 minutos más de entrevista, pero tenemos ahora el rotativo del aire de Radio Rivadavia. ¿Nos puedes esperar no hay 2 minutos? Sí, no hay problema. Por favor, los espero. ¿Cómo no los voy a esperar? Por favor, faltaba más. Muchísimas gracias. Entonces vamos ahora al rotativo del aire y seguimos la entrevista luego con Javier Milei. Todo el día. Contacto Digital, un puente entre las personas y los medios. Bueno, y hay varios mensajes, vamos a leer algunos que tienen que ver con la consigna, pero hay muchos también que tienen que ver con preguntas para Javier Milei. ¿Y les parece que vayamos con una pregunta? Dale, así ya retomamos. ¿Estás ahí, Javier? ¿Nos escuchás? Así te hacemos pregunta del público. Juan Carlos y Nicolás, que van con la misma pregunta. ¿Nos escuchás, Javier?
Ahí, a ver si lo tenemos a Javier Milei conectado. ¿O lo perdí? Ahí está. Acá está. Perfecto. Bueno, Javier, a ver, acá unos oyentes, Juan Carlos, Nicolás, preguntan ¿qué va a hacer Milei cuando le paralicen el país con paros, con los piquetes que va a hacer, si tiene decisión tomada con respecto a eso, medidas, planes? A ver, ahí hay dos dimensiones. Lo primero que hay que entender es que cortar la calle está mal. El derecho es el derecho a circular. O sea, uno tiene garantizado el derecho de protestar, de decir lo que quiera y de hacer todo lo que quiera, pero sin violentar el derecho de otro. Entonces, la ley está para cumplirse. O sea, nosotros vamos por una nueva doctrina de seguridad, que el que la hace la paga. El derecho es el derecho a transitar, el derecho es, usted se puede quejar, patalear, hacer todo lo que quiera, pero no puede estar violentando el derecho de otros. Y si en algún caso no quieren cumplir la ley, nosotros nos vamos a ocupar de hacer cumplir la ley. Y los cabecillas de esos grupos, o sea, van a tener que pagar las consecuencias, que es ir a la cárcel por no permitir al resto de los ciudadanos que pueda trabajar. ¿Y con los paros, con el sindicalismo? Hablan de Moyano principalmente los oyentes. A ver, yo creo que el sindicalismo, frente a las reformas que nosotros estamos proponiendo, van a estar más abiertos que lo que se está imaginando la gente, porque la verdad es que Argentina en el sector privado formal no genera empleo desde el año 2011. Está clavado en 6 millones de personas el empleo. Y fuera del mercado tenés 8 millones de personas, es decir, lo que vos tenés afuera es más importante que adentro ya en términos de magnitud. Y si vos a eso le corregís monotributo social, le corregís el incremento de empleados públicos para maquillar el desempleo, cuando vos mirás el número es verdaderamente impresionante. Entonces, desde ese punto de vista, el no crecimiento de ingresos, es más, en términos reales caen, y no crecimiento de puestos de trabajo, esa situación, los sindicatos lo tienen claro y saben que hay, y además conocen un modelo que funciona, que es el modelo de la UOCRA. Entonces hay que ir a un modelo de seguro de desempleo del estilo de la UOCRA, pero con mayor profundidad financiera, y eso se puede hacer tranquilamente, porque eso, por ejemplo, los sindicalistas podrían asociarse a empresas de seguro y brindar un servicio de esas características, y eso generaría una flexibilización del mercado laboral que haría que vos puedas pasar de 6 millones a 14 millones de personas, digamos, con el problema laboral resuelto. Entonces no es trivial. Me parece que el problema es que históricamente también se encaró mal ese problema. Es decir, a veces hay que ver las dos partes cómo enfocan el problema. Y Javier, vos hablabas del tema de seguridad y viste que el lunes pasado se planteó una discusión en torno al diario La Gaceta de Tucumán, que ellos dijeron que les cancelaron una entrevista porque entre una de las preguntas que no te podían hacer era por la libre portación de armas. Acá siempre hemos hablado de todo, así que te lo quería preguntar. ¿Puedo explicar lo que pasó en la situación? No sé si ustedes han visto lo que son las caminatas. O sea, las caminatas suelen ser muy demandantes físicamente. Sí. Son muy demandantes físicamente. Y la realidad es que después de una caminata, ¿ustedes cómo creen que terminó? Transpirado, desalineado. Esa es la realidad, porque es un evento de mucho estrés físico, por decirlo de alguna manera elegante. Entonces, nosotros no teníamos problema en hacer la nota. No era un problema hacer la nota. Lo que nosotros dijimos es que no lo hiciéramos con cámaras porque no estaba, no estaba presentable. Estéticamente presentable, claro, por decirlo de alguna manera. Después de una, yo no sé, porque después, fíjense, a mí esto me ha pasado en un medio, me hicieron una entrevista, fue una entrevista absolutamente amigable, y buscaron una foto donde yo estaba gesticulando
Y a partir de esa gesticulación hicieron toda una historia sobre esa foto. Entonces, ustedes conocen lo que es la posverdad. Entonces, imagínense si yo voy después de estar 2 horas y media abajo del sol, porque 2 horas y media para caminar 1 cuadra y media. O sea, para tener un orden de magnitudes de lo que son esas caminatas y la gente que va, ustedes imagínense cómo puedo llegar a una nota. O sea, yo no tengo problema en contestar lo que me pregunten, pero lo único que pedía era, digamos, cuidar un poco el hecho de que estaba todo roto después de una caminata. Es más, o sea, yo llego, cuando salgo de una caminata, termino con todos los brazos llenos de moretones, porque se imaginarán que ya, digamos, la presión y la cantidad de gente es tan grande, no podemos hacer selfies. Entonces le doy la mano y saludo a la gente. ¿Ustedes saben, se imaginan cómo terminan mis brazos? Eso es lo que, digamos, nosotros manifestamos. Es decir, después, si a mí me preguntan todo el tiempo todas las cosas. Ahora, ¿y entonces por qué el diario La Gaceta planteó que específicamente los organizadores les prohibían preguntar por esos 3 temas: portación de armas, venta de órganos y venta de niños? No sé, es lo que ellos publicaron en el editorial de La Gaceta. La venta de niños, o sea, digo, es una mentira que vive siendo abonada por los mentirosos de Juntos por el Cambio. O sea, primer punto, eso es una mentira. O sea, es una mentira que... Digo, eso es interesante. A mí me interesaría saber por qué, digamos, los periodistas repiten una mentira que se impulsa desde Juntos por el Cambio. De hecho, esa agenda la impulsa Juntos por el Cambio. Es decir, eso lo impulsan desde la caja amarilla de Larreta. Entonces, la pregunta es al revés ahora. Digo, ¿por qué tanta insistencia sobre algo que es una mentira? Primer punto. El segundo punto es... Yo digo, hay toda una política de seguridad. Toda una política de seguridad. Y el problema que vos tenés en la seguridad es el último cuarto de milla. Entonces la pregunta es, ¿por qué hay gente que se pone a favor de los delincuentes en lugar de ponerse a favor de los honestos? O sea, y ese es el otro punto. Y después el tema de los órganos, lo mismo que dije en aquel momento, hay 350.000 personas que mueren por año, que son, por la ley Faustina, donantes, porque yo no sé si ustedes saben, pero ustedes son todos donantes, salvo que digan lo contrario. Porque la ley Faustina dice que sus cuerpos son del Estado, para que, Dios, o sea, lo tengan claro. Entonces la pregunta es por qué hay 7.000 personas sufriendo, digamos, que hay ahí algo que no funciona. Entonces, de vuelta, desde Juntos por el Cambio estas cosas se las presenta de una manera, pero obviamente, y misteriosamente los periodistas, digamos, se suman a este tipo de cosas. Milei se refiere a la ley Justina, ¿verdad? Exactamente, de hecho la mencioné recién. Perfecto. Digo, por la ley Justina, digo, justamente los órganos de ustedes, salvo que declaren lo contrario, son del Estado. Lo cual, digo, o sea, tiene implicancias en términos no menores. Javier, Milei, ¿podemos...? Y además todas esas cosas deberían pasar por el Congreso, ¿no? Digo, al margen de todo eso, sí, eso tiene que ir por el Congreso. Igual una aclaración. Y es que esto lo había planteado el diario La Gaceta de Tucumán, es decir, por eso te lo preguntamos, porque ellos sacaron un editorial diciendo que los organizadores les habían prohibido hablar de estos temas, pero no sé por qué eran esos temas. La pregunta es, digo, ¿cuándo no he contestado? Digo, o sea, es más, lo voy a hacer más, lo voy a redoblar. Jamás a ningún candidato le preguntaron este tipo de cosas. Sí, yo me sorprendí con esto de la venta de niños. Yo cuando leí dije, qué raro esto. Y si es mentira, digo, Alejandro, vos sos un tipo informado, sabés que es mentira. Pero bueno, digamos, son las mentiras que trata de imponer la caja amarilla de Larreta. Bueno, Javier, la vida, ¿qué le voy a hacer? Javier, no es la única mentira que dicen sobre mi persona o sobre mi entorno. Javier Milei, ¿podemos esperar para los próximos días, para la semana que arranca, definiciones relacionadas con la candidatura de gobernador de la provincia de Buenos Aires, de su espacio, y también de quien va a acompañar a usted en la fórmula presidencial? Sí, en estos días nosotros vamos a estar dando la definición en términos de vicepresidencia, y una vez que hagamos eso, después vamos a estar anunciando las otras candidaturas. Ok, ¿y los nombres que están dando vueltas tienen, digamos, razón de ser o está pensando en algún tapado? Las cosas, por ejemplo, en el caso de gobernador están yendo por cualquier lado diciendo cualquier cosa. Ajá, no es Sebastián Pareja.
No es Sebastián y otros nombres que han dado vuelta, que digamos que no lo son. Sebastián es el armador. No, porque en los de la últimos provincia de días Buenos se Aires. mencionó, sabemos que es el armador, pero se lo mencionó dentro de la Sebastián, lista de posibilidades. Sebastián es el armador de la provincia de Buenos Ok, Aires, no es ok. el candidato a gobernador. Sí, en cuanto a Victoria Villarruel, ahí hay más precisión. Con Victoria nosotros tenemos una excelente relación. Bien. Y nada más. Y La en los dejó próximos picando, la dejó días picando. se La dejó anunciará picando para su anuncio. quién No, va a no. ser. Digo, los- estos próximos días voy a estar definiendo, así que digo, bajen un poco la ansiedad, amigo. ¿Qué quiere que le diga? No, que a veces después nuestros oyentes dicen, ¿por qué tan misterioso tal o cual entrevistado? ¿Por qué no habla más? Porque Bueno, quieren escuchar más. Que va a ser un anuncio. A Claro, ver, claro. creo que no debe haber otro entrevistado que hable más que yo y que, digamos, se aborde todos los temas que a mí se me preguntan. Es cierto, ¿no? ¿Está enojado con algunos periodistas, Sí, Milei? Está enojado con algunos periodistas, por lo que dice. Sí. No, es que algunos no hacen trabajo de periodismo, son operadores, esa es la diferencia. Y se les nota demasiado la caja amarilla, se les notan los hilos, ese es el problema. Bueno, y nosotros siempre estamos muy agradecidos porque realmente le preguntamos de todos los temas, la disponibilidad aparte para que pueda estar el rotativo del aire en el medio. Así que no, desde nuestra parte es un agradecimiento por digo, poder ustedes hacerte tratan estas preguntas. regularmente conmigo, o sea, Sí. ustedes tratan regularmente conmigo, ustedes saben cómo soy. Bueno, atiéndanos si gana, ¿eh? Porque viste que después muchos... Pero ¿cómo no los voy a atender? Los estoy atendiendo un sábado a la mañana, que es el día que yo tengo para descansar. Bueno, Javier, y te dejamos ahora sí que puedas descansar sábado a la tarde. Sí, sábado a la tarde, sí. Yo dije, ¿qué Está hora mareado es? de ¿Qué hora tanta es? No sé ni qué caminata, hora es. Javier. Está mareado de tanta caminata. No sabe ni la hora O sea, que es vive. Pero a ver, yo estoy trabajando todos los días de 5 de la mañana a 12 de la No noche. no para. Entonces, o sea, para mí, digamos, este es el mediodía todavía, ¿qué quiere que le diga? O sea, yo comí hace media hora. Yo tengo que reconocer que tengo ese mismo hábito. Almorzar 3, 4 de la tarde. Sí, almorzar cuando se puede, en realidad, vendría a ser. Sí. También. Bueno, Javier, ahora sí te liberamos. Muchísimas gracias. Igual liberarme a mí es imposible, ya estoy libre. Ya está. Les mando un gran abrazo, Un abrazo. gracias. Un abrazo grande. Hasta luego. Bueno, hablábamos entonces con Javier Milei, diputado de La Libertad Avanza y candidato presidencial.